camina solo, elévate solo, vence solo. Esto no es solo un eslogan, es un llamado a quienes se atreven a caminar solos, a entrenar en silencio cuando nadie los observa y a ganar sin necesidad de aplausos. En el camino del estoicismo, no buscamos validación del mundo exterior. En cambio, construimos fuerza interior a través de la disciplina, la perseverancia y la profunda autorreflexión. Quien sigue la razón en todas las cosas es, al mismo tiempo, tranquilo y activo, alegre y sereno. Marco Aurelio. La soledad, cuando se entiende correctamente, no es aislamiento. Es un espacio sagrado, un templo del alma donde forjas tu carácter, pones a prueba tus convicciones y renaces como una versión más fuerte de ti mismo. Este video no es para quienes buscan consuelo temporal. Es para ti, el que está listo para enfrentarse a sí mismo. Míralo hasta el final. No te saltes ni un segundo, porque dentro de él podrías encontrar tu propio camino. Capítulo 1. Camina solo. El silencio no está vacío. Es el comienzo. Caminar solo no es un acto de desafío. Es un regreso al yo, despojado del ruido, libre del peso de las expectativas ajenas. En un mundo que constantemente nos arrastra hacia afuera, hacia la validación, hacia la pertenencia, hacia el aplauso fugaz de la multitud, elegir la soledad es un gesto radical. No es una huida, es claridad. Cuando caminas solo, comienzas a escuchar lo que el mundo ahogó, tu propia voz. Empiezas a ver lo que estaba oculto tras las ilusiones, la verdad de quién eres y quién no eres. No hay a quien impresionar, no hay a quien culpar, solo tú, crudo, sin filtros y real. Marco Aurelio escribió una vez, en ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo y sin perturbaciones que en su propia alma. Estas palabras no son solo poéticas, son un mapa. El retiro hacia tu alma no es una retirada de la vida, sino un regreso a la parte más esencial de ella. En tu propia alma, ya no estás definido por las historias que otros han contado sobre ti. No eres tu reputación, no eres tus fracasos, no eres tus seguidores. Eres algo más silencioso e infinitamente más fuerte. Y sin embargo, el comienzo no es fácil. El silencio puede sentirse como una tormenta cuando entras en él por primera vez. La soledad se disfraza de dolor. No porque la soledad duela, sino porque expone todo lo que hemos usado para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Las voces de la duda, las sombras de la comparación, el dolor del abandono, todos emergen cuando caminamos solos. Pero esta confrontación es necesaria. Sin ella, no hay transformación. Caminar solo no es glamoroso, no es ruidoso, no es para la multitud. Es el trabajo oculto, el entrenamiento espiritual, el desmantelamiento de identidades falsas para que algo real pueda ser reconstruido. Hay una sacralidad en la soledad cuando es elegida. Se convierte en un taller para el alma, una forja silenciosa donde la fuerza no se grita, sino que se moldea. El hombre o la mujer que camina solo entra en la incomodidad, pero también camina hacia la paz. Poco a poco, paso a paso, la distracción se desvanece, la quietud crece. Dejas de esperar que el mundo te note, porque ya has comenzado a notarte a ti mismo. Eventualmente, ya no necesitarás el ruido, ya no temerás el silencio, y en esa quietud, te convertirás en algo inquebrantable. No porque otros te hayan dicho quién eres, sino porque lo has recordado. Caminar solo no es estar perdido, es encontrarse por completo, profundamente, hacia adentro. No es una debilidad, es la base de todo lo que sigue. Antes de poder elevarte, antes de poder ganar, primero debes estar dispuesto a caminar solo. Capítulo 2. Elévate solo. Hay un momento que nadie ve, una hora silenciosa antes del amanecer, un diario a medio llenar, un par de zapatos junto a la puerta. Te levantas no porque alguien esté mirando, no porque se te prometa aplauso, sino porque tu alma lo exige. Elevarse solo es elevarse por razones que nadie entiende. Es la decisión de presentarte para ti mismo cuando el mundo ha seguido adelante, cuando nadie cree, cuando incluso tú tienes dudas, y aún así te elevas. Porque en lo más profundo de ti, una voz susurra, levántate incluso ahora. Los estoicos nunca pidieron atención, no actuaban para las multitudes, entrenaban en silencio y soportaban en soledad porque entendían lo que el mundo moderno olvida. La verdadera fuerza se forma en ausencia de ojos. Te elevas sin validación, sin seguridad, sin me gusta. Te elevas porque tus acciones no están atadas a su elogio, están atadas a tu propósito. Esta es la esencia del estoicismo, ser gobernado por tu razón, no por su opinión, por tus principios, no por su ruido. Y es aquí, en este silencio sagrado, donde nace la disciplina. No ruidosa, no gloriosa, sino constante, silenciosa, implacable. Suena la alarma y te levantas, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque hiciste un voto contigo mismo. Levantas el peso, lees la página, escribes la línea, respiras a través de la incomodidad. No por reconocimiento, sino por transformación. Epicteto dijo una vez, si quieres mejorar, acepta ser considerado tonto y estúpido respecto a las cosas externas. No desees que se piense que sabes algo. Este es el costo de elevarse solo, la incomprensión, el aislamiento, el juicio de aquellos que nunca se atrevieron a escalar. Se reirán, te descartarán, llamarán tu camino extremo, pero nunca entenderán el fuego que estás construyendo dentro. Y ese es el punto. Tu progreso no es para que ellos lo presencien, es para que tú lo vivas. Porque elevarse solo no se trata solo de ponerse de pie, se trata de mantenerse aparte, lejos de lo fácil, lejos de lo esperado.
Es una rebelión, no contra el mundo, sino contra la versión más débil de ti mismo. Rechazas la comodidad, niegas los atajos, eliges el camino estrecho, el más largo, el más solitario, porque ahí es donde se forja la grandeza. Y mientras te elevas en silencio, día tras día, sin fanfarria, comienzas a notar algo. Necesitas menos elogios, menos atención, menos validación. En su lugar, emerge algo más fuerte: claridad, enfoque, poder. El tipo de poder que no grita, pero nunca se inclina. Eventualmente, las mismas personas que te ignoraron se preguntarán cómo lo lograste, pero para entonces, no estarás buscando su comprensión. Estarás demasiado lejos, demasiado anclado en tu interior, demasiado transformado. Así que elévate incluso cuando esté oscuro, incluso cuando estés cansado, incluso cuando nadie aplauda, especialmente entonces, porque es cuando más importa. Capítulo 3. Vencer solo. Has caminado solo. Has ascendido a través del dolor, el rechazo y el silencio. Ahora viene la parte que rompe a la mayoría de las personas. No la escalada, sino el momento después, la cima, la victoria, el silencio tras la tormenta. Pero la victoria en los ojos de un estoico nunca es ruidosa. El verdadero triunfo no se trata de trofeos, aplausos o de que alguien finalmente diga, tenías razón. Es la claridad silenciosa que llega cuando ya no necesitas que lo digan. Es dominarte a ti mismo, tu miedo, tus impulsos, tu necesidad de demostrar. Te conviertes en la montaña que antes parecía imposible de escalar. El verdadero enemigo no está afuera. Es la voz interior que dice, no eres suficiente a menos que alguien te vea ganar. Que susurra, ¿cuál es el punto si nadie está mirando? Esa es la voz que silencias, no con orgullo, sino con paz. Y cuando ganas esa batalla, no hay fuegos artificiales, solo quietud. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, ya no, ni a las personas que se fueron, ni a quienes dudaron, ni siquiera al espejo. Porque el estoico sabe que tú eres el único juez que importa. La victoria no está en el ruido. Vive en las decisiones silenciosas que nadie ve. Levantarse temprano cuando pudiste haber seguido dormido. Elegir la verdad cuando las mentiras habrían sido más fáciles. Decir no a la comodidad en favor del crecimiento. Estos momentos no se vuelven virales, pero transforman. Vencer solo significa no esperar permiso, no esperar que la multitud aplauda, no necesitar una audiencia para validar tu avance. Es caminar más allá de tu yo pasado con dignidad silenciosa, porque te has convertido en alguien que tu antiguo yo solo podía soñar ser. Y no, el mundo puede que no lo note, pero algún día, aquellos que te dejaron atrás mirarán hacia atrás. Se darán cuenta de que te volviste inolvidable, no porque buscaste venganza, sino porque te dominaste en su ausencia. Eso no es rencor. Eso es poder estoico. No gritaste por atención, susurraste con acción, y el eco será más fuerte que cualquier ruido que el mundo pueda lograr. Pero la historia no termina en la cima, porque una vez que vences solo, comienza un nuevo desafío, no con otros, sino contigo mismo. ¿Qué ocurre después de la victoria, cuando no hay nadie con quien compartirla? ¿Es la soledad tu enemigo final o tu mayor aliado? Sigue mirando. Lo que viene no se trata solo de estar solo, se trata de aprender a prosperar en ello. Capítulo 4. La soledad del estoico. La soledad no es una huida, no es una renuncia ni un retiro del mundo. Es, en cambio, un regreso al yo, un acto deliberado de elevación. Para el estoico, la soledad no es exilio, es refinamiento. Es donde el alma respira, donde se disipa la niebla del ruido y donde comienza la claridad. En un mundo obsesionado con la validación, con el ruido, con demostrarse ante los demás, caminar solo suele ser malinterpretado. Pero caminar solo es caminar hacia adentro. Es en la soledad donde tus valores se afilan como una hoja, precisos, intransigentes. Es en el silencio donde tus emociones dejan de controlarte y se convierten en herramientas que puedes examinar, comprender y dominar. Y es en la distancia de la distracción donde tu mente deja de ser prisionera del mundo y se convierte en un territorio soberano, claro, disciplinado y libre. Marco Aurelio, escribiendo solo en su diario, se recordaba a sí mismo, en ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo y sin perturbaciones que en su propia alma. La soledad es ese retiro, no para esconderse, sino para prepararse. No es el rechazo de la sociedad, sino la preparación para regresar a ella más fuerte, más sereno, más íntegro. Y sin embargo, la soledad no siempre es cómoda. Pondrá a prueba, revelará lo que las distracciones una vez ocultaron. Te preguntará quién eres cuando nadie está mirando. Pero en esas preguntas yace tu transformación. La verdadera fuerza no se encuentra en la multitud. Se construye en silencio, en la sombra, en la práctica lenta y constante de encontrarte contigo mismo cada día, sin excusas, sin espectáculo. Así que si estás solo en este momento, no estás roto, estás siendo construido. Y si ellos se fueron, déjalos ir. Deja que te subestimen. Deja que crean que tu silencio es rendición. Porque cuando te levantes desde la soledad, no con ruido sino con una quietud inquebrantable, verán la verdad. Nunca los necesitaste desde el principio. ¿Y tú? ¿Has experimentado la soledad como algo que te formó en lugar de romperte? Deja un comentario abajo y comparte tu momento de silencio que se convirtió en tu fuerza. Capítulo 5. Autosuficiencia. Caminar solo no es estar solo. Mantenerse de pie solo no es ser abandonado. Y volverse autosuficiente no es volverse aislado. La verdadera autosuficiencia, como nos enseñan los estoicos, no es un rechazo a los demás, sino una reivindicación del yo.
Es la realización silenciosa de que tu paz no depende de las opiniones, emociones o presencia de nadie más. Es el arte de estar en medio del caos y permanecer intacto porque has construido algo inquebrantable dentro de ti. Es sabio el hombre que está contento con lo que tiene, sea lo que sea. Séneca, el estoico, no excluye al mundo. Simplemente deja de necesitar que el mundo lo valide. Puede disfrutar de la compañía, la amistad y el amor, pero no los requiere para sentirse digno. Esto no es frialdad, es claridad. Porque cuando tu sentido de valor está enraizado en tu interior, ningún rechazo puede destruirte y ningún elogio puede distraerte. Déjame darte un ejemplo. Hay un hombre que se despierta a las 5 de la mañana cada día, no porque alguien se lo haya dicho, no porque esté persiguiendo aplausos, sino porque hizo un voto consigo mismo. Trabaja en su arte en silencio. Se ejercita en un gimnasio sin espejos. Lee libros que nadie jamás le preguntará. Y por la noche, cuando el mundo está deslizando pantallas y escapando, él reflexiona y escribe, no para ser visto, sino para verse a sí mismo con mayor claridad. La mayoría de las personas ni siquiera conocen su nombre, pero algún día lo harán, porque mientras otros miraban hacia afuera, él construía hacia adentro. Eso es autosuficiencia. Ese es el poder de caminar solo, no con amargura, sino con propósito silencioso. El mundo intentará decirte que necesitas más seguidores, más validación, más atención. Pero el estoico sabe que necesitar menos es el poder supremo. Cuando dejas de buscar permiso para vivir con honor, comienzas a vivir verdaderamente. Así que te pregunto, ¿qué parte de ti aún espera que alguien más te dé luz verde? ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Si alguna palabra de este capítulo despertó algo en ti, deja un comentario. Cuéntanos qué significa la autosuficiencia en tu vida. ¿Cómo estás reclamando tu sentido del yo en un mundo ruidoso? Tus ideas podrían ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Has llegado a la mitad de este viaje, y eso significa algo. Significa que no solo estás mirando pasivamente, estás reflexionando, estás despertando. Gracias por caminar hasta aquí con nosotros. Pero no hemos terminado. El camino del estoicismo no solo nos pide que estemos solos, nos exige que permanezcamos disciplinados cuando nadie aplaude, nadie celebra y nadie siquiera sabe. En el próximo capítulo, exploraremos la agonía silenciosa y la fuerza callada que surgen cuando tu única responsabilidad eres tú mismo. Quédate con nosotros hasta el final. Ahí es donde el verdadero poder se revela. Capítulo 6. La disciplina solitaria. La disciplina no es ruidosa, no presume, no suplica reconocimiento, pero en las horas silenciosas, cuando el mundo duerme, cuando nadie está mirando, la encontrarás a tu lado como un compañero leal, inquebrantable ante las tormentas, indiferente al aplauso. Camina contigo en silencio cuando nadie más se atreve a seguirte. Caminar solo no es un castigo, es una purificación. Y en esa soledad, la disciplina se convierte en tu mayor aliada, no del tipo rígido impuesto por el miedo o el control externo, sino del tipo que eliges, del tipo que surge no porque alguien lo exija, sino porque has mirado dentro de ti y has decidido que el dominio propio es la forma más elevada de libertad. Te levantas temprano no porque alguien lo ordene, sino porque hiciste una promesa contigo mismo. Haces lo difícil no por reconocimiento, sino porque tu alma sabe que es lo correcto. Cada repetición, cada sacrificio, cada mañana que comienza en la oscuridad y el silencio no se desperdicia. Son los rituales sagrados del devenir. Como escribió Marco Aurelio una vez, haz lo correcto, lo demás no importa. Esa frase es una invitación a vivir con integridad cuando nadie está mirando. Nos recuerda que la virtud no es una actuación, es devoción. Lo que importa es que hagas lo correcto, no quien te vea hacerlo. En el camino estoico, no entrenamos para obtener aprobación, no escribimos por elogios ni practicamos para impresionar. Actuamos porque el carácter lo exige. La disciplina en su forma más pura es un acto de amor hacia el yo del futuro. Estamos construyendo, ladrillo por ladrillo, en soledad. Y sí, es profundamente solitario. Pero es en esa soledad donde se revela tu carácter. Cuando nadie escribe, cuando nadie aplaude, cuando nadie pregunta cómo estás, es ahí cuando te rompes o te construyes. Y quienes aprenden a construir en silencio se vuelven irrompibles. Cada pequeño hábito repetido sin testigos se convierte en una piedra. Y con el tiempo, esas piedras se elevan, no en torres de vanidad, sino en la ciudadela interior inquebrantable de un alma disciplinada. Ahí es donde nace la verdadera confianza, no en demostrar algo a los demás, sino en demostrar algo a ti mismo. El mundo puede celebrar el ruido, pero tú, si eliges este camino, honrarás el silencio. Entrenarás en la oscuridad para que, cuando la luz te encuentre, ya estés listo. Déjalos ir, déjalos dudar, déjalos arrepentirse, pero tú camina, elévate, vence, porque al final, la disciplina no se trata de control, se trata de transformación, y transformarse exige soledad. Capítulo 7. Desapegarse para dominar. Caminar solo no es abandonar el mundo, sino liberarse de su agarre. El desapego no es indiferencia, es claridad. Es elegir actuar sin estar esclavizado por el resultado. En el camino estoico, no dejas de importar, dejas de aferrarte. Comienzas a entender que el dominio no es control sobre otros o sobre los eventos, sino dominio sobre tus propias respuestas ante ellos. No haces lo correcto porque funcionará, lo haces porque es quien eres. El que se eleva con integridad incluso cuando nadie lo nota. El que elige la disciplina incluso cuando la recompensa es incierta. Actúas no por aplausos, sino por alineación. El desapego en su forma más verdadera es libertad.
no de la responsabilidad, sino de las cadenas de la expectativa. El mundo te ha enseñado a perseguir resultados, a medir el éxito por trofeos, seguidores, dinero o reconocimiento, pero el estoico sabe que la única victoria que importa es la interior. Cuando no deseas elogios, te vuelves inquebrantable. Cuando ya no temes al fracaso, te vuelves imparable. Imagina al atleta que se despierta antes del amanecer para entrenar en silencio, sin cámaras, sin entrenadores, sin público. Día tras día, repite los mismos ejercicios. Falla, corrige y ajusta. No lo hace por medallas ni titulares. Lo hace porque cada gota de sudor es un paso hacia el ser. Se ha desapegado del resultado, y en ese desapego, encuentra el dominio. Cuando llega el momento y finalmente brillan las luces, está lista, no porque lo esperaba, sino porque se preparó de todos modos. Este es tu llamado a actuar sin exigencias, a servir tu propósito sin buscar aplausos. No estás aquí para agradar al mundo, estás aquí para volverte inquebrantable en él. Como dijo Epicteto, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se alcanza al ignorar las cosas que están fuera de nuestro control. Y cuando sueltas, verdaderamente sueltas, te elevas. Porque el hombre que camina sin miedo a perder es el hombre que no puede ser derrotado. El que vence solo no lo hace por rencor, sino porque ha dominado el silencio dentro de sí. Déjalos dudar de ti, déjalos irse. Ese no es tu peso. Tu peso es solo vivir con virtud, mantenerte firme, seguir transformándote. Pero el dominio no es ruidoso, no es dramático, no exige ser visto, lo que nos lleva a lo que puede ser el momento más paradójico y poderoso en el viaje estoico. ¿Qué pasaría si tu mayor triunfo no hiciera ruido? ¿Qué pasaría si tu acto más heroico ocurriera en una habitación que nadie pisó? En el próximo capítulo, descendemos. Capítulo 8. La victoria silenciosa. Al horno callado donde la verdadera transformación se forja, no a través del aplauso, sino mediante la contención, la quietud, la fuerza invisible. Has caminado solo hasta aquí, pero en el siguiente paso, desapareces del mundo para reaparecer como algo que no puede ser ignorado. Quédate con nosotros. Capítulo 8. La victoria silenciosa. No todas las victorias son ruidosas. No todo triunfo necesita un escenario, una audiencia o aplausos. Algunas de las conquistas más grandes ocurren dentro, del tipo que nadie ve, pero las llevas como una corona silenciosa. Caminar solo, elevarse solo y vencer solo no es un acto de orgullo, sino de profunda fortaleza. Es la capacidad de persistir sin ruido, de crecer sin validación, de transformarse sin permiso. El estoico no alza la voz para probar un punto, no persigue reconocimiento ni venganza. Sus victorias son silenciosas porque son sagradas. La verdadera grandeza, después de todo, no se anuncia, simplemente es. La decisión de perdonar en lugar de vengarse, de esperar en lugar de apresurarse, de resistir en lugar de escapar. Estas no son acciones de debilidad, son evidencia de un alma templada por el fuego, pero gobernada por la paz. Comienzas a entender el poder del silencio cuando ya no sientes la necesidad de explicarte, cuando dejas de reaccionar ante cada opinión, cada ofensa, cada distracción que clama por tu atención. El mundo nos entrena para actuar, para demostrar, para exhibir, pero el estoico entrena en silencio. Su gimnasio es la soledad, su audiencia es la virtud. Su recompensa es el dominio de sí mismo. En una cultura obsesionada con el ruido, el silencio se convierte en rebelión. Cuando eliges la quietud sobre la reacción, la presencia sobre la actuación, comienzas a recuperar tu poder. Quien camina en silencio no es débil, está enfocado. No teme ser invisible porque conoce el valor de lo que está llegando a ser. Cada vez que te niegas a discutir, a suplicar, a perseguir, estás eligiendo algo más elevado. Estás eligiendo la paz. Estás eligiendo la evolución. La victoria no siempre es una medalla. A veces es una noche en la que no te rendiste, un día en el que fuiste paciente, una conversación en la que fuiste amable. A veces es simplemente la fuerza de seguir adelante cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando nadie cree. Y sin embargo, continúas. Esa es la victoria silenciosa. Ese es el camino estoico. En ese espíritu, tu ascenso no necesita ser venganza. Se convierte en revelación. Déjalos arrepentirse de haberse ido. Déjalos mirar desde lejos. Pero no grites, no expliques. Solo conviértete, silenciosamente, poderosamente, sin disculpas. Porque al final, quienes caminan solos llevan algo que los que siguen a la multitud nunca tendrán. Paz interior forjada en tormentes, sabiduría nacida del silencio y una vida vivida bajo sus propios términos. Si esto resuena con tu camino, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria silenciosa? Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita para seguir caminando. Capítulo 9. Construye la ciudadela interior. Te dejaron, quizás sin aviso, quizás con traición. Pero en ese silencio que dejaron atrás, algo comienza a despertar. No estás roto, estás siendo reconstruido desde adentro. Marco Aurelio lo llamó la ciudadela interior, una fortaleza dentro del alma. Está intacta ante el caos, inmune a la adulación e invulnerable ante la pérdida. Ninguna tormenta alcanza sus puertas, ninguna traición rompe sus muros. Cuando el mundo exterior colapsa, cuando los aplausos cesan y las personas desaparecen, no persigues, no suplicas. Te retiras, no por miedo, sino por fuerza, no para escapar, sino para reconstruirte, no para esconderte, sino para afilarte. La ciudadela no es cómoda, es preparación.
Es donde enfrentas la verdad sin distracción, donde confrontas la debilidad sin vergüenza. Ahí sangras, ahí creces. Y cuando sales de ella, no buscas validación, llevas convicción silenciosa, caminas solo, pero nunca estás vacío, porque llevas la fortaleza contigo siempre. Esta fortaleza no está hecha de piedra ni de acero, está construida con disciplina, reforzada con principios e iluminada desde dentro por la reflexión diaria. Cada vez que dices no a la distracción, cada vez que eliges el crecimiento sobre la comodidad, cada momento en que resistes la necesidad de validación, estás colocando ladrillo sobre ladrillo, silenciosamente, con constancia. Mientras otros persiguen aplausos, tú cultivas la quietud. Mientras te abandonan por lo fácil, tú permaneces con lo verdadero. Porque la soledad no es tu debilidad, es tu arma, y la ciudadela es donde la afilas. Dentro de este espacio sagrado, no estás a merced del mundo. Eres el amo de tu mente. No te arrastran los estados de ánimo ni las tendencias, no te conmueve el elogio ni el rechazo. Te conviertes en el tipo de persona que puede soportar tormentas sin temblar, porque tu refugio es interno, no circunstancial. Y sí, se arrepentirán de haberte dejado, pero no porque grites, no porque presumas, no porque les demuestres que estaban equivocados por despecho. No, tu silencio se convertirá en lo más fuerte que escuchen, porque mientras ellos buscaban fuerza afuera, tú construías algo inquebrantable por dentro. Mientras huían de la dificultad, tú caminabas directo hacia el fuego y emergías con claridad. El mundo verá el resultado, pero no verá el trabajo, no verá las madrugadas, las noches solitarias, las páginas escritas cuando nadie leía, el esfuerzo repetido cuando nadie lo notaba. Pero así se construyen las ciudadelas, ocultas, pacientes, sagradas. Así que camina solo, no con resentimiento, sino con determinación. Elévate solo, no para escapar de otros, sino para regresar a ti mismo. Vence solo, no por la multitud, sino por tu propia paz. La ciudadela nunca fue hecha para impresionar, fue hecha para proteger. Cuando el mundo olvide tu nombre, tú no olvidarás tus valores. Cuando te quedes sin nada, aún poseerás todo lo que importa. Esa es la promesa del estoicismo. Esa es la recompensa de caminar el camino que pocos están dispuestos a tomar. Constrúyela ahora, ladrillo por ladrillo, momento a momento, solo, silenciosamente, poderosamente. Y cuando finalmente miren atrás, no encontrarán a la misma persona que dejaron. Encontrarán una ciudadela. Capítulo 10. Camina solo, pero nunca contra ti mismo. Caminar solo es un acto sagrado de coraje. Es la silenciosa rebeldía de un alma que elige la verdad sobre la aprobación, la soledad sobre el ruido, el crecimiento sobre la comodidad. Pero que quede claro, caminar solo no significa hacer guerra contra ti mismo. El estoicismo no glorifica la autodestrucción, ni exige perfección a costa de la paz interior. Llama a la claridad, a la fuerza, a la razón, pero nunca a la crueldad hacia uno mismo. En un mundo obsesionado con la validación externa, es fácil confundir la autodisciplina con el castigo propio. El estoico conoce la diferencia. No estás destinado a ser tu propio enemigo, estás destinado a ser tu propio aliado. Firme, sobrio y profundamente compasivo. Para elevarte solo, primero debes negarte a caer en la trampa del autosabotaje. No tienes que ser perfecto para ser poderoso. No tienes que ser irrompible para ser inquebrantable. El camino estoico no se trata de convertirse en una estatua. Se trata de convertirse en una llama que resiste el viento. No porque nunca titile, sino porque nunca se apaga. El verdadero estoico no niega su humanidad. La abraza, luego la disciplina, y después la eleva. Caminar solo significa que puedes perder el ruido de la multitud, pero ganas la claridad de tu propia voz. Y esa voz debe ser guiada por la razón, no gobernada por la vergüenza. Tropezarás, vacilarás, pero cuando lo hagas, háblate, no con culpa, sino con sabiduría. Pregunta, ¿qué he aprendido? No, ¿qué está mal conmigo? El crecimiento nunca nace de la condena, florece en el suelo de la comprensión. Caminar solo, pero nunca contra ti mismo, es convertirse en el maestro y el estudiante de tu propia vida. Es exigirte altos estándares sin poner una daga en tu propia garganta. Es mirarte al espejo y decir, aún no estás allí, pero aún vales la pena. Eso no es debilidad, eso es soberanía. Marco Aurelio escribió, el impedimento a la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Pero tú no eres el impedimento, tú eres el camino. Cuando el mundo te da la espalda, tu tarea no es volverte contra ti mismo en respuesta. Tu tarea es convertirte en el tipo de persona que nunca abandonarías. Así que camina solo, elévate solo, vence solo. Pero mientras lo haces, llévate contigo. Párate junto a la versión más joven de ti que alguna vez dudó. Habla con gentileza a la versión cansada de ti que alguna vez quiso rendirse. Toma la mano de la versión más fuerte que aún estás llegando a ser. No estás solo cuando te tienes a ti mismo. Y no eres estoico si olvidas ser humano. Caminaste a través del silencio. Enfrentaste las sombras. Te elevaste sin aplausos. Eso no es soledad. Eso es crecimiento. Eso es libertad. Eso es la construcción de tu paz interior. Caminar solo no significa que estás perdido. Significa que estás en el camino que pocos se atreven a tomar. El camino donde no persigues multitudes, sino que cultivas carácter. Un estoico no necesita audiencia. Necesita principios, disciplina y el coraje de seguir adelante incluso cuando nadie está mirando. Porque al final,
La victoria silenciosa es la más ruidosa. Así que ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido más fuerte después de caminar solo? ¿Qué momento en soledad te formó más profundamente? Compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que encienda el fuego de alguien más. Y si este mensaje resonó con tu camino, no te vayas aún. Hay más esperándote. Mira el siguiente video que aparece en pantalla. Suscríbete para no perderte la próxima lección sobre fuerza, silencio y estoicismo. Tu camino comienza dentro. Caminémoslo juntos, solos.